RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos trasladamos inmediatamente hasta Tacna. Le damos la cordial bienvenida al señor Julio Failo Rivas, economista, analista en temas políticos, director de la revista Apuntes a Lápiz. Qué gusto saludarlo, mi estimado Julio. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, don José. Más bien el agradecimiento por la invitación y a su disposición, como siempre. Un primer comentario, ¿no? Uno, sobre la decisión del Poder Judicial. Acaba ya de determinar la prisión preventiva contra Jennifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, y contra José Medina, el alcalde de Anguía, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto al interior del propio gobierno, ¿no? Esto como primer punto de análisis. Sí, y bueno, en realidad, efectos en contra del gobierno específicos, no creo que haya algún tema, salvo que obviamente logre salir, ¿cómo se llama?, acusaciones directamente contra el presidente de la República, ¿no? Él va a seguir hasta donde nosotros hemos podido ver, va a seguir insistiendo en que las pruebas no lo incriminan, de que él no sabía absolutamente nada, va a mantener, ¿no? Lo que yo sí tengo y temo es que tenga efectos en la opinión pública por el contrario. O sea, en lugar de perjudicar la imagen del presidente, termine beneficiándolo, no termine haciendo, ¿cómo se llama?, haciendo o dándole el beneficio de la victimización, ¿no? Entonces esto para nosotros es muy importante. Y eso te lo digo por lo siguiente, ¿no? Yo he estado haciendo un análisis de las encuestas de IEP, de Ipsos Perú, con los cuales nosotros consideramos que son las más serias, por lo menos las que más se acercan a la verdad, y vemos que hay una tendencia no solo de estabilidad del presidente de la República con respecto al porcentaje que le permitió ser elegido, sino por el contrario, entra un proceso de recuperación de la imagen después de que en junio 22 tuvo el 19% de aprobación. Actualmente la medición última le da 29%, o sea, ha crecido un 5% en agosto y un 5% a finales de agosto. O sea, las dos últimas encuestas le dan un crecimiento, lo cual lo único que me invita a mí a pensar, porque esto lo hemos venido conversando en reiteradas oportunidades, es que ya la prensa ha cometido, o la prensa contentada para ser específico, ha cometido tantos errores o ha mentido tantas veces que ya es más difícil que un sector importante de la población les pueda creer, ¿no? Ahora, Entonces, Julio, pero en ese caso, ya el tema ya no va por la prensa. En este caso, quien está tomando esta determinación es el propio Poder Judicial, ¿no? O sea, entonces, ¿eso qué significaría? Que si ingresamos a ese terreno, ya no se podría investigar al presidente Castillo, ¿no? Porque me da la impresión que los graves cargos que se le están imputando al entorno presidencial, con una serie de hechos corroborables, ¿eh? Y esto no tiene nada que ver, me parece, y esto es una apreciación que se percibe, en esto la prensa no tendría nada que ver. La prensa, ¿qué culpa tiene de que la señorita Jennifer Paredes haya estado metida en este tipo de hechos presuntamente ilícitos? O la prensa, ¿qué culpa tiene que el señor José Medina se conozca que también ha tenido una participación? Incluso se habla de la manera como desviaba dinero, anoche se ha conocido cómo desviaba dinero supuestamente para una ayuda humanitaria, una ayuda social, para favorecerse, ¿no? Entonces, la verdad es que, cierto, o sea, el presidente está en una etapa de victimización, ¿no? Pero entonces, ¿nos quedamos callados, no denunciamos nada? No,
No te he querido decir ni lo uno ni lo otro. Lo que he querido explicarte, cuando tú me preguntaste si iba a tener un efecto sobre el presidente de la República. Entonces yo puedo entender tu pregunta como desde la perspectiva, desde estas dos perspectivas, ¿no? Una primera, si va a tener efectos de carácter legal. Bueno, yo te contesté que este involucramiento de la señorita Jennifer Paredes tiene efectos o acusaciones que lo vinculen directamente con el presidente, por supuesto que las va a tener. Pero si hablamos desde la perspectiva mediática, lo que estamos viendo es que todo este tema de la campaña de los medios de comunicación, como te digo, no de ahora, lo que ocurre es que esto viene de manera sostenida desde muchísimo antes que el presidente ganara las elecciones. Entonces me refiero a eso, ¿no? Me refiero a cómo es que el haber mantenido una posición antagónica desde mucho antes que el presidente cometa errores, lo termina, ojo, el presidente se victimiza porque la población tiene la percepción que los medios de comunicación lo terminan victimizando al presidente. Y lo que hace el presidente, obviamente, pues de manera astuta, con sus asesores, me imagino, es victimizarse, ¿no? O sea, con eso no te quiero decir de que la prensa no tenga que denunciar, tiene que hacerlo, definitivamente es el papel, el rol que le corresponde a los medios de comunicación. Pero el tema es que hay que tener un nivel de equilibrio para que la prensa tenga un nivel de credibilidad mayor, ¿no? Por ejemplo, Castillo tiene a su favor unos medios de comunicación que han tenido o que viene a tener una campaña sostenida, mucho antes de que el presidente se le demuestre que tiene un entorno corrupto y que no debe quedar ninguna duda. El presidente tiene un entorno corrupto, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la forma como la prensa aborda estos temas y termina, en lugar de hacerle daño, termina victimizándolo. O sea, yo me pregunto qué hubiera sucedido si la prensa concentrada hubiera tenido un papel más propositivo en relación a la gestión de la información que recibe la mayoría de pobladores. O sea, ¿qué hubiera sucedido? Yo creo que el presidente de la República no tendría ni siquiera el 10% de respaldo que hoy tiene, ¿no? O sea, estoy tratando de analizarla desde el punto de vista político y de la perspectiva mediática, porque en lo personal considero que el tema del presidente tiene que resolverlo la justicia, y la justicia tiene que resolver y tiene que determinar si es culpable o no. Y lo que está haciendo la prensa es haberlo mandado ya prácticamente acusado de los delitos que aún están en proceso de confirmación de todos estos temas. Además que es un tema que lo manejan muy bien sus abogados, ¿no? Y eso sí, yo te digo, por ejemplo, este tema de decir, bueno, no hay pruebas, todavía no existe, y en realidad es verdad. O sea, pueden haber indicios comprobables incluso, ¿no? Pero no, todavía la gente como que no siente que exista las pruebas que necesita, ojo, estoy hablando desde la perspectiva mediática, que haga que tenga efectos sobre la imagen del presidente de la República. Y por el contrario, las encuestas muestran que todo esto le termina favoreciendo, ¿no? Ahora, este último tema, por ejemplo, relacionado a la Policía Nacional, el presidente no transcurre ni siquiera 3 meses y toma la determinación, porque la toma el presidente de la República, no la toma el ministro del Interior. En esto hay que ser lo suficientemente claro también, ¿no? Cambio en la Comandancia General de la Policía Nacional de Perú, cambios en el Estado Mayor, cambios en Inspectoría de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? No, absolutamente cuestionable. O sea, yo estoy absolutamente en contra de esas decisiones que el presidente está tomando, ¿no? O sea, de hecho, todo lo que hace el presidente al final termina materializándose en una acción de pretender protegerse o de pretender proteger a su entorno familiar. Eso en lo absoluto, yo estoy absolutamente en contra. Si me pienso una opinión con respecto a eso, a mí me parece cuestionable. A mí me parece una mala jugada. Es más, me parece una mala jugada. Me parece una mala estrategia, porque lo único que hace es, en lugar de aprovechar
esa arremetida de la prensa, en lugar de catalizarla, en lugar de gestionarla adecuadamente a su favor, todas estas últimas medidas absolutamente juegan en contra de la imagen presidencial, ¿no? Error para mí, absolutamente. Hace unos días conversábamos acerca de la capacidad de movilización que anuncia el presidente de manera constante, ¿no? De manera recurrente el presidente está convocando a organizaciones políticas, organizaciones sociales, ¿no? O sea, ¿esa capacidad de movilización es real o simple y llanamente también, utilizando un poco el análisis que tú haces, también es un efecto mediático? No, definitivamente. O sea, el presidente juega bien sus fichas y ahí yo creo que los asesores están jugando su papel, su rol, ¿no? Yo lo conozco perfectamente a Alberto Mendieta, hemos estado en la universidad juntos, sé cómo piensa y bueno, para mí me queda claro que él es el estratega en este momento y en realidad en términos orgánicos, salvo las rondas campesinas, no hay un poder real. La mayoría de organizaciones convocantes son cascarones, son organizaciones que no tienen base social, como te digo, salvo las rondas campesinas que tienen una cobertura bastante interesante. No, esto le está funcionando al presidente, convocar o hacer la finta que convoca o que pretende tener el respaldo de una base social, en términos mediáticos le funciona, ¿no? Por lo menos en el sur del Perú, ahí tú puedes tener una claridad. En el sur del Perú ha llegado a un empate de 47 versus 47 aprobación-desaprobación. O sea, eso en el sur funciona bastante bien. Eso funciona en la parte del centro y eso funciona bien en la parte del sector CD, que es un sector importante de la población. En términos, si tú te das cuenta, el presidente logra remontar y logra recuperarse en las encuestas en esos segmentos, en el sur, en una parte importante del centro, y en el caso de la clase CD es importante, ¿no? Que es lo que ha hecho que remonte en estos 2 últimos meses 10%, ¿no? Eso es importante anotarlo, ¿no? Porque eso es un indicador de que su estrategia de victimización, su estrategia de tender puentes con las organizaciones sociales, así no existan, son mensajes que lleva a polarizar más el país. Es un mensaje es que no me dejan gobernar porque soy de color marrón, o no me dejan gobernar porque vengo de la clase campesina. El discurso mismo que se ha hecho acá en La Yará, los palos en el caso de Tacna, la zona rural, el mensaje es bastante claro, ¿no? Es bastante claro, y eso es lo que finalmente está dándole algunos resultados, ¿no? Que esto va a tener su límite, por supuesto va a tener su límite, cuando el incumplimiento empiece a ¿cómo se llama? A dar pie, ¿no? A que lo termine descubriendo finalmente, ¿no? Y aquí nos encontramos frente a otro tema, que es la realidad, ¿no? Y la realidad indica que todos los ofrecimientos que ha venido haciendo el presidente difícilmente están puestos en agenda. Ni siquiera no son cumplidos, no están puestos en agenda. Entonces, ese es el otro elemento. Tú eres economista, ¿no? Y hace unos días se ha presentado el plan multianual, ¿no? Y donde las cifras son bastante preocupantes, ¿no? Tenemos un crecimiento cero en cuanto a inversiones, ¿no? ¿Hasta cuándo el presidente también puede seguir anunciando disposiciones de dinero, cosa que no se está cumpliendo? ¿Hasta cuándo se puede el presidente seguir indicando que hay una recuperación del gasto público cuando eso no se acerca a la realidad? ¿Hasta cuándo el presidente puede decir que la agricultura va a crecer cuando ni siquiera se ha logrado solucionar el tema de la urea por incapacidad de la propia función de gobierno? Aquí no hay elementos ajenos, ¿no? Entonces, todo esto es también utilizado por los operadores políticos o los agentes del gobierno. Entonces, esto sobre todo afecta más a la zona rural. ¿Hasta cuándo ese mensaje puede calar y cuándo es el rompimiento?
No, hasta que esto empiece a hacerse evidente. Por ejemplo, cuando llegue la cosecha y la gente no tenga que cosechar, por ejemplo, en el caso de la agricultura. En el caso de los plazos de incumplimiento de la obra, cuando la gente se dé cuenta que no solamente no va a ser posible la obra, si ni siquiera está el expediente técnico. O sea, hay muchos indicadores que van a evidenciar, y esto de hecho le plantea su límite. La mentira no puede llegar, o la promesa no puede ser ¿cómo se llama?, de manera ilimitada. Ahora, a mí me preocupa el papel de la prensa. Como te digo, para mí, siempre te lo digo con sinceridad, José, para mí la prensa es una suerte de escudero, termina haciéndole favor lo cual lo que no te quiero decir es que no deba, ¿cómo se llama?, no deba denunciar. Julio, te voy a hacer una pregunta, una pregunta muy puntual, te lo voy a hacer. O sea, y quiero que me la contestes con toda la sinceridad del caso. Para ti, ¿cómo actúa la República? ¿Actúa bien o actúa mal? Para mí la República es uno de los pocos. Mira, si los medios de comunicación actuaran como la República, o sea, actúa bien la República, mucho más daño del presidente. Yo creo que actúa bien, definitivamente. A ver, ¿cómo actúa para ti el diario Comercio que denuncia? ¿Actúa bien o actúa mal? El diario Comercio es atroz, ¿no? El diario Comercio, como te dije, ¿Cómo actúa el diario 1? ¿Para ti actúa bien o actúa mal? Bueno, el diario 1 es el extremo del comercio, en el lado de la izquierda, ¿no? O sea, defiende lo indefendible. Por ejemplo, son medios que no tienen credibilidad. Le echas una mirada a los diarios limeños. Vamos a echarle una mirada a los diarios del interior del país. ¿Actúan con independencia o tienen una participación también política? Hay muchas que tienen una intervención política, definitivamente. Eso está clarísimo. Pero hay muchos que no. Y te puedo mencionar en el sur del Perú, por ejemplo, Radio 1, en Tacna, que es la más sintonizada. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en Moquegua, Radio Altamar, por ejemplo, actúa con una impecable, o sea, te muestra las dos partes. Radio Pachamama, por ejemplo, te muestra las dos partes. En el caso de Puno, en el caso de Juliaca, la decana de Juliaca. O sea, hay un medio por ejemplo, en el caso de Arequipa, seguramente debes conocer ya se me fue ya el nombre bueno, tiene un nombre en quechua, Ayaví, creo que se llama Yaviri, si no me equivoco. Tienen una actuación, y mira, su rating, su papel termina siendo interesante porque tiene mayores sintonías, y eso tiene que ver un poco con la actuación que cada uno de estos medios de comunicación juega, ¿no? Así como a veces hay críticas a la prensa en Lima, también no se puede dejar de lado que el presidente está orientando gran parte del avisaje y eso lo ha dicho y esto no es nuevo, para los medios de provincia. ¿Eso también tiene para ti una repercusión o es simple y llanamente? No, sí. Mira, en muchos medios de comunicación que no son importantes, por ejemplo, en el caso de que lo vemos una echadaza, Radio Líder, por ejemplo, parece un vocero, y acá hay varios voceros. En el caso de Tacna hay una importante que se llama Radio Caprina, es el vocero de Pedro Castillo, ¿no? Pero que tienen una importancia relativa, pero a mí me da la impresión que la gente tiende a leer lo que le genera más confianza, ¿me entienden? O sea, el diario o el medio de comunicación que intenta mostrar o hace el esfuerzo por mostrar las dos partes o las dos caras de una misma moneda, ¿no? Yo creo que eso es el papel que por ejemplo, el caso tuyo, ¿no? Tú tienes, en el caso de tu programa, que es el que yo escucho, tiene mayor pluralidad, o sea, muestra las dos partes o las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y a mí me da la impresión que ese es el papel que yo estoy seguro, José, que si los medios de comunicación hubieran actuado de manera equilibrada, de manera sensata, razonable, yo creo que hubiéramos tenido
ya no estaría Pedro Castillo, te digo con sinceridad, en el gobierno. Sinceramente te lo digo. O sea, la gente está hastiada, hay una inmovilización social, porque yo creo que tanto el Congreso como Pedro Castillo deben irse a su casa. Eso es lo que pienso en términos personales. Yo sí creo que deben estar en su casa. Finalmente los medios lo sostienen, ¿no? Y nadie denuncia de manera directa, equilibrada, por decirlo, el papel ahorita de cómo es posible. Bueno, en realidad sí, eso es explicable porque es complicado, ¿no? Castillo tiene una oposición que termina haciéndole más bien una campaña, un favor, ¿no? O sea, cada vez que abre la boca la señora Mori, o cada vez que abra la boca el señor Mulder o el señor Castillo, o cada vez que hay un tratamiento, un maltrato o un aval a algo que es inavalable, termina siendo perjudicial, ¿no? Pero también por el lado del presidente Castillo, o sea, a veces cuando uno escucha al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, o cuando escucha al señor Alejandro Salas, o cuando escucha al señor Roberto Sánchez, al señor Félix Chero, ¿no? Entonces, también se da cuenta que están totalmente alejados, ocultando la realidad, ¿no? O sea, lo que pasa es que en Perú estamos polarizados, eso es lo real. Hay una polarización. Y yo a veces cuando suelo escuchar al señor Salas, y el señor Salas de una manera despectiva, y eso es lo que a veces no se puede permitir, yo por lo menos no lo permito, ¿no? El señor Salas cuando se refiere a los... dice, nosotros los demócratas, o sea, el resto no es demócrata, él es el único demócrata. Eso es un lenguaje muy agresivo. O cuando le escuchas a Aníbal Torres, cuando le escuchas a Aníbal Torres, lo mismo yo cuestiono a veces el lenguaje que tiene el sector del fujimorismo con el señor Hernando Guerra, o cuando tiene un lenguaje también otros sectores, ¿no?, de Avanza País, ¿no?, que tienen un lenguaje despectivo, ¿no? Porque para ellos la democracia son ellos, el resto no son demócratas. Y eso es una opinión despectiva, ojo, ¿no? Lo que como decía mi padre, ojo al piojo. Mira, él no se dirige a la opinión pública en general, o sea, me refiero, se dirige a la gente que termina siendo leal y que le termina creyendo y afirmando lo que un sector de la población piensa, ¿no? Por ejemplo, escucharlo a López Aliaga, escucharlo a Nuno Guerra, escuchar a Mulder, escuchar a Castillo, o sea, escuchar a una serie de personajes que te aseguro que si se quedaran callados, creo que más rápido caería Castillo. Entonces, contra esa gente contrasta el mensaje del señor Sala, del mismo presidente de la República, ¿no? El mismo Premier Torres, ¿no? Que deberían tener una ponderación, por supuesto, habría que exigirle, pero como tú lo señalas, no estamos en una polarización tal que el país está dividido entre 2/3 versus 1/3. Dice la verdad, 2/3 no quiere a nadie. Eso es innegable, ¿no? Eso es innegable. En realidad hay una polarización. Finalmente, ¿cómo miras ya está en el escenario político Antauro Humala, ¿no? Ya acaba de anunciar incluso que va a salir a distintos puntos del país, va a empezar por Andahuaylas, ya se habla del apoyo directo de gente que ya está en su entorno, te lo voy a mencionar. El señor Acuña, ¿no? El hermano de el señor Acuña, el empresario, él se llama Virgilio Acuña, también un tacneño, ¿no? Jorge Castro, ¿no? Están ya cercanos a Antauro Humala. ¿Cómo ves eso? Para mí me parece, ahí por ejemplo hay otro error de los medios de comunicación, de darle una cobertura feroz, y hay que reconocerlo, ¿no? En realidad, tanto la Iglesia Cerrón y la derecha extrema han encontrado en la libertad de Antauro como una oportunidad para proyectarse en el poder, ¿no? O sea, ambos obviamente, en el caso de Cerrón, él ya se imagina, alucina que tiene un candidato de recambio, ¿no? Eso es lo que iría tendido pues, eso es lo que tú puedes, esa es una evidencia. La otra cosa es que la derecha torpemente encuentra en Antauro Humala una razón más para vacar a Castillo, por eso es que empezó
a decir que el gobierno lo había liberado, cuando en realidad luego se descubre que no había más bien tal cosa que lo pudiera demostrar, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es el centro político que no es capaz, o en todo caso la izquierda que le llaman democrática, que no sea capaz de zanjar con la farsa de izquierda que significa Antauro Humala y el mismo presidente de la República. O sea, nadie desmiente, ¿no? Y en realidad eso hace que la derecha extrema y la izquierda sean como dos carros que van en la misma dirección, pero en sentido contrario. O sea, Cerrón quiere captar Humala, ¿no? En caso de que haya elecciones adelantadas, tiene su caso. Eso es lo que pretende Cerrón en el corto plazo. Y los medios de comunicación torpemente siguen insistiendo que esta ha sido una estrategia que se la han encargado Humala para defender el gobierno del pueblo, el gobierno democrático, ¿no? Y que por lo tanto hay que sacar al presidente, no en nombre de la democracia, ¿no? Entonces ahí tú ves cómo es que estos dos extremos terminan por juntarse. Tú te das cuenta, en concreto, yo creo que ahí la izquierda tiene que jugar un rol fundamental de desenmascarar a Antauro Humala. Antauro Humala Sí, pero no es ni por asomo de izquierda. Julio, tus buenos deseos se estrellan con la realidad, ¿no? Por ejemplo, tú has escuchado a Verónica Mendoza, por ejemplo, deslindar con el propio Pedro Castillo abiertamente. Has escuchado a la señora, por eso te digo, a la señora Marisa Gávez, la has escuchado, No, en ¿no? lo absoluto. ¿La has escuchado a por la eso te digo. señorita Indira Wilca, ¿no? A la señorita No, Sigrid no, Bazán, no, lo- o a la señora Ruth Luque, justamente- ¿la has escuchado? No la has escuchado. Sí. O sea, No, tus buenos por eso deseos chocan con la realidad. No. Lo que te quiero decir es que esta torpeza de izquierda los está llevando a un suicidio, ¿entiendes? Porque finalmente Antauro se lo va a terminar de tragar como se lo tragó Pedro Castillo a ellos. O sea, yo estoy llamando la atención a la torpeza. Ahora, Antauro A es la inmanejable. torpeza. Antauro es inmanejable, ¿eh? O Sí, sea, absolutamente, ¿no? Entonces, Antauro es anticapitalista, es anticomunista, es antichilenista radical. todo. Él tiene una ideología profundamente racista y excluyente, ¿no? Él alucina que ha llegado la hora de que la raza cobriza gobierne, bajo el argumento de que nunca han gobernado, ¿no? Y con un nacionalismo que lo usa más para ganar unidad en la confrontación, como lo han hecho los gobiernos fascistas de Hitler y Mussolini, ¿no? Para ponerte un ejemplo, cuando Así es. intentaron conquistar Europa, ¿no? Y en realidad, si tú miras ¿cómo se llama? Los símbolos andinos que él utiliza, prácticamente se asemeja a la simbología nazi alemana, ¿no? O sea, para mí me queda clarísimo que él no tiene ni siquiera una mirada de izquierda. Él es como Castillo, como Cerrón. Lamentablemente, como tú mismo lo señalas, ellos no terminan dándose cuenta que efectivamente, así como ellos consideran que la izquierda democrática es su enemigo, ellos deberían considerar que estos mal llamados gente de izquierda son sus enemigos, porque son ellos los que terminan quitándole espacio político. Y ahí obviamente, nuevamente te vuelvo a decir que ahí, con la ayudadita pues de los medios de comunicación, con la ayudadita de la derecha, porque mira, si nosotros dejáramos pasar desapercibido, no le diéramos tanta pelota a Antauro Humala, como en algún momento se lo dieron a Vladimir Cerrón, serían don nadie, don José, serían don nadie. Muy bien, Julio. Sí, cómo no, culmina. Sí, mira, y sinceramente te digo, a mí me preocupa porque no estamos en condiciones como para que enfrentar Humala. Y no es porque Humala tenga una gran votación, no quiero decir eso. Lo que te quiero decir es que el contexto actual de dispersión de la votación, de la presencia además de 13 partidos políticos con posibilidades de que esto pueda aumentar
con la presencia del fujimorismo, todo eso sumado, José, generan las condiciones para que una persona que pueda tener Antauro Humala con un 10, 12, un 15% pueda pasar a segunda vuelta. Y si pasa con la señora Fujimori, que Dios nos agarre completados. Ese es el gran problema del país. Y eso es lo que no termina de entender la clase política, ¿no? Ahora, la señora Fujimori ha dicho que ella no va a ser candidata, ¿no? Vamos a esperar que sí sea. Ella lo dijo en el 2016 también, ¿no? Vamos a ver. Difícil creer, ¿no? Muy bien, Julio, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación, este ejercicio que siempre es necesario para entender cómo estamos marchando en el país. Un fuerte abrazo a la distancia, Julio, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, José, y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Conversábamos con Julio Falok directamente desde Tacna, ¿no? Echándole una mirada al acontecer político nacional. RCR, la red que comunica y une al Perú.